Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y estoy con ustedes, como todas las semanas, hablando de arquitectura. Deseándoles a todos que se encuentren bien y en salud, y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por la arquitectura, y así será por el resto de nuestras vidas. En el día de hoy, vuelve a repetir y agradezco su presencia el profesor y coordinador de la Unidad de Representación Digital, el arquitecto Jesuán Ramos Román. Saludos, Jesuán. Saludos y gracias por permitirme estar aquí de nuevo. Fue una promesa de la semana pasada que agradezco hayas cumplido, y sabemos que en el programa anterior, que fue interesantísimo, y lo que he recibido en términos de opiniones ha sido de primera, lo cual te agradezco, giró en torno a un ensayo escrito por ti y que se titula De las cavernas a la inteligencia artificial. Y fue un recorrido histórico de cómo el ser humano aplica el dibujo a la implementación, la representación y la organización de la construcción de la arquitectura. Analizamos cómo las herramientas de dibujo de alguna manera impactan la arquitectura, y cómo la arquitectura requiere de nuevas herramientas de dibujo, y así poco a poco pues el hombre va avanzando en sus técnicas y en la representación arquitectónica que vamos ejecutando, que el ser humano va realizando. En el día de hoy es como que una continuidad de alguna manera de aquel programa, porque en aquel programa nos quedamos exactamente al comienzo del momento actual, del presente, de la inteligencia artificial. Y lo suspendimos y nos detuvimos ahí, y hoy nos toca atender esa parte que es el papel o la influencia que está teniendo la inteligencia artificial en la arquitectura. Y lo hacemos nuevamente de la mano de un segundo artículo tuyo, o ensayo, debo decir, que es tan bueno, o quizás yo lo encuentro quizás superior al primero. A mí me fascinó, te tengo que felicitar. Yo creo que está muy bien documentado y muy bien escrito. Y el ensayo se titula, o tú lo titulaste, El papel de la inteligencia artificial en la representación arquitectónica. Y le añades una pregunta que para mí es clave y que es muy brillante, que es avanzando, una pregunta que se plantea de esa manera: si la representación si la representación arquitectónica bajo la inteligencia artificial está avanzando la disciplina de la arquitectura, o comprometiendo la integridad creativa. Y esto, para aquellos que no necesariamente están instruidos en la disciplina de arquitectura, quizás no le hace mucho sentido ahora al momento en que lo decimos. Es nuestra responsabilidad, tuya y mía, obviamente, que al final del programa todo el mundo lo haya entendido. Yo estoy deseoso de comenzar de inmediato con el análisis de este ensayo, y quisiera empezar haciéndote una pregunta para beneficio de todos los que nos escuchan. ¿Qué se entiende por inteligencia artificial? Sí, la inteligencia artificial, claro, es en el momento que se comienza a comparar el ser humano con los sistemas mecánicos, los sistemas de procesamiento de datos. En el momento que una máquina
en este caso, ¿verdad? Un software, un sistema de operación, puede pensar o razonar o realizar tareas similares al ser humano, pues comienza a entenderse como una inteligencia artificial. Claro, estamos en un proceso todavía de crecimiento. Se espera, según se ha hablado, que esa inteligencia va a seguir aumentando en conocimiento. Eso es así. Nos está sorprendiendo. Hay mucha gente que tiende a minimizarla y no se da cuenta que la inteligencia artificial a través de máquinas que llamamos computadoras hacen exactamente lo que hace nuestro cerebro, procesamiento de Exacto. data y llegar a conclusión en base a la data que procesa. Eso es lo que hacemos nosotros. La gente no se da Correcto. cuenta, pero eso es lo que hacemos nosotros. En la medida en que las computadoras tienen la capacidad a través de sus programas, a través de todo este software que se está desarrollando, tienen capacidad de procesar muchos más datos a una velocidad mucho más rápida que nosotros y sin pérdida de memoria, le permite llegar a conclusiones de manera más rápida que lo que hacemos nosotros y por lo tanto quizás más acertada. Ujú. Y ahí es cuando empezamos a diferenciarla. Ya no somos nosotros, sino ya es algo que tiene cierto grado de autonomía. No era como antes la computadora o el ordenador, en el que uno solamente sacaba lo que ponía, casi que como una maquinilla, ¿verdad? Sino que ya te da mucho más de lo que tú pones. Tú le pides que evalúe, tú le pides que te dé propuestas y evalúa y te da propuestas en base a una cantidad de datos bárbaro Ujú. y en base a una capacidad de procesamiento de esos datos rapidísimo. Por lo tanto, te da alternativas y propuestas mucho más rápido de lo que el ser humano Sí. lo puede hacer. No, y es Este, interesante cómo llevan la evolución de la inteligencia artificial y lo comparan como un niño creciendo, como un ser humano. así es, Yo recuerdo cuando decían que la inteligencia artificial estaba como un niño de 6 años. Hoy día, ChatGPT y algunos sistemas similares, ellos están diciendo que ya se está comportando como un adolescente de high school. así es. Van avanzando y van avanzando entre ellos mismos. O sea, ellas Ujú. están generándose avances unos a los otros. Ya los programas de los software de inteligencia artificial están siendo mejorados por inteligencia artificial misma. O sea que es un crecimiento, como tú mencionas, podríamos llamarlo exponencial en términos de velocidad y en muy poco tiempo nos va a sorprender. Yo hablaba con eh, acerca de este mismo tema con otro de nuestros coordinadores, Jesús Meléndez, Ujú. de la unidad de Historia y Teoría. Y yo le decía a Jesús que lo único que le hace falta todavía a la inteligencia artificial y no tardará en llegar es iniciativa. Todavía la iniciativa es del ser humano. O sea, ¿cuál es la ventaja que todavía el ser humano tiene, pero que yo no sé por cuánto tiempo lo vamos a tener? Es que nosotros tenemos la inquietud. O sea, nosotros sabemos hacernos la pregunta. Nosotros nos hacemos la pregunta porque queremos una respuesta. Todavía la inteligencia artificial, si tú no le haces la pregunta, ella no se la hace y no le interesa por el momento buscar respuesta de nada. O sea que, Ujú. pero el día que lo haga, estaremos ante un ser viviente, o sea, habremos creado un ser viviente. Y a mí me Sí, parece que pronto eso va a estar ocurriendo. Pero sí, ya, para sí. no tomar más tiempo, vamos directamente al ensayo tuyo. ¿Cómo está incidiendo entonces y te agradezco la descripción de inteligencia artificial porque lo hiciste muy bien, cómo está incidiendo la inteligencia artificial en la representación arquitectónica y si, como tú dices, nos está ayudando a avanzar la arquitectura o por el contrario, nos está comprometiendo la integridad creativa de la arquitectura? Por favor, todo tuyo. Claro, muchas gracias. Si me permite, voy a compartir unas imágenes. Excelente. Voy a compartir aquí rapidito. Eh, lo podemos ver, ¿verdad? Sí, lo podemos ver Ok, perfectamente. voy a brincar rapidito porque déjame darle aquí.
Porque básicamente esto es un resumen de lo que ya nosotros hablamos, que eso ya yo los invito a que vean el último video de la semana pasada para que puedan entender la evolución de la representación arquitectónica desde las cavernas, la Edad Media, el Renacimiento y hasta el día de hoy, que es la modernidad, perdóname, y la era digital. Yo voy a comenzar hablando de la era digital, donde antes de la llegada de la inteligencia artificial hay que entender un poquito sobre estas tecnologías que son precursores a a este nuevo modo de representación a través de la inteligencia artificial. Una de las tecnologías más dominantes que realmente evolucionó y revolucionó la representación es la llegada del CAD, del, del CAD, que es el computer o el diseño asistido por computadora. Esto revolucionó por completo lo que es la manera de pensar y representar la arquitectura. Esto desde los años 60 se ve desarrollándose y esto permitió a los arquitectos reemplazar el lápiz y la regla con una interfaz digital mucho más preciso y además cambios que antes tomaban días y a veces hasta semanas en seguir repitiendo, corrigiendo y trabajando sobre dibujos, ahora lo podemos modificar en cuestión de minutos con solo ajustar algunos parámetros en la computadora en vez de Así es. pasar todo el dibujo Ah, de nuevo como solía ser. Y ya ahí comenzamos a ver una aceleración en esa representación y por ende en el proceso de diseño y construcción de la arquitectura. En paralelo a eso, o más adelante, surge lo que es el modelado 3D. El modelado 3D, que es la siguiente evolución de la era digital dentro de la representación, que más allá de ver un dibujo en dos dimensiones, ya nos permite visualizar el objeto desde múltiples ángulos y dimensiones. Programas como Rhino, que lo tenemos aquí abajo, SketchUp, que tenemos acá a la derecha, y más adelante Revit y este que se llama Blender, son programas que hicieron posible a los arquitectos no solo dibujar edificios en dos dimensiones, sino entenderlos o visualizarlos de manera tridimensional. En adición a eso, nos cambia la forma de presentación. Tenemos ahora lo que son las visualizaciones realistas, que son los renders, donde ya al cliente no tenemos que presentarle un mero dibujo, sino que le podemos ya dar una idea del aspecto final del edificio. Esta evolución pues facilitó la comprensión del proyecto y por parte de los clientes quienes podían ver su proyecto antes de ser construido. Ya eso revolucionó bastante en el momento de representar la arquitectura. Entonces, no podemos dejar de hablar de BIM, porque BIM, que es el Building Information Modeling, que en este caso yo tengo aquí el ejemplo de Revit a mano izquierda, fue otro paso crucial en la era digital dentro de la representación. De hecho, es el precursor directo a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque el BIM no solo le permite a arquitectos diseñar en 3D, pero sino también integra múltiples capas de información dentro de los modelos. Y así información como costos sobre materiales, tiempos de construcción, sostenibilidad. Además, aceleró o ayudó en la colaboración entre arquitectos, ingenieros y contratistas, ¿verdad? Proyectos como el Guggenheim, que no pudieron haber sido posibles sin la asistencia de la representación, sin la asistencia de un software de 3 dimensiones, que en este caso es CATIA. Aquí ya comenzamos a ver cómo una herramienta de dibujo realmente se utilizó como un medio de diseño, ¿verdad? Que es en el Guggenheim. También lo podemos ver en este proyecto de Zaha Hadid, donde la utilización de diseños paramétricos ayuda a la posibilidad de la construcción. Entonces, las realidades virtuales y las realidades aumentadas traen nuevamente otra experiencia, una experiencia más inmersiva, una tecnología que permite a los clientes y a los arquitectos no tan solo ver ahora la imagen, sino
caminar el espacio y poder diseñar y editar dentro de ese espacio virtual, ¿verdad? Todo esto abre puertas a lo que es la inteligencia artificial, el cual vamos a continuar hablando. Claro, la inteligencia artificial, muchas personas se creen que eso vino de los otros días, pero no, estamos hablando que la inteligencia artificial se viene pensando desde la década de los años, de la década de los 30. Había un personaje que se llamaba Alan Turing, que se dedicaba a la teoría de computación. Él comenzó a plantearse la pregunta de cómo, si la computadora en algún momento va a llegar a pensar como el ser humano. Y más adelante, en 1951, él lo pudo comprobar. Él lo pudo comprobar. Ese es Alan Turing. Entonces, si continuamos, llegamos hasta el día de hoy, ¿qué nos ofrece la arquitectura? Perdóname, la inteligencia artificial dentro de la representación. Esta es una de ellas, que es el diseño generativo. El diseño generativo que te permite desarrollar múltiples ideas sobre un mismo site. Esto es algo, mira, tú le pides unos parámetros, le pides unas ideas de lo que quiere que haga tu proyecto y él te genera un sinnúmero de variaciones. Algo que a nosotros nos pudo haber tomado mucho más tiempo de los minutos o segundos que él lo pudo lograr. El diseño paramétrico, que la inteligencia artificial nos ayuda a elaborar. Con simplemente trabajar algunos parámetros, podemos desarrollar modelos tridimensionales, objetos, en este caso, una escalera. Y a lo que ha hecho la inteligencia artificial famoso hoy en día es la utilización de este tipo de programas. Esto yo le llamo la conceptualización acelerada, que tiene sus pros y tiene sus contras. Aquí es donde empezamos a ver un poco la amenaza o a tratar de cuestionarnos si realmente existe una amenaza de la inteligencia artificial en la representación, y son con este tipo de herramientas como el text to image, el text to video, lo que son los chatbots, como ChatGPT. Entonces, los arquitectos aquí, especialmente el text to image, pueden generar imágenes con simplemente escribir una descripción. Y es, si estás hablando de Cano, estás el micrófono apagado. ¿Tienes? Sí, yo creo disculpen, yo creo que está interesantísimo lo que estás presentando. Me gustaría un poquito explicarle a quienes nos están escuchando para que no se pierdan. Claro. El text to image es cuando tú logras a través de un escrito, lo que se le llama un prompt, que el programa, yo he trabajado con, por ejemplo, tú tienes uno de los programas aquí, Midjourney, el programa te genera una idea, una representación de un objeto, en este caso un objeto arquitectónico, que es lo que nosotros estamos evaluando, aunque pudiera ser diseño gráfico, pudiera ser otro tipo de objeto. Claro. Pero lo que estamos atendiendo, obviamente, es diseño arquitectónico. Y es la parte ética, que quizás podemos hablar más adelante, es cuánto tú eres dueño de esa idea. Claro. Y, y de las otras ideas que va a generar, porque tú le puedes pedir alternativas y va a seguir generando alternativas, como tú dices, en cuestión de segundos. O sea, que ciertamente hay un planteamiento ético que tú lo haces desde el principio. ¿Cuánto es mío eso? De hecho, Exacto. hay ahora eh, eh, lo que se llama cursos o grados en prompting engineering, que es enseñarte a cómo tú debes describirle, cómo tú entras en comunicación con el programa de manera que los resultados sean unos resultados más precisos, más dirigidos a lo que tú esperas, porque muchas veces tú le pones un texto y el resultado no es, dista mucho de lo que tú esperabas.
Entonces, una de las cosas que hace el prompt engineer es enseñarte a que cómo tú entras en comunicación con el programa para que los resultados sean los esperados. Eh, en ese sentido, el, hay la posibilidad de que nosotros en un futuro nos convirtamos en unos meros prompters, o sea, en personas que le pedimos cosas a la computadora, pero al final la computadora es quien las realiza. Pero con esto hemos terminado la primera mitad. Ujú. Seguimos con esta interesantísima conversación en unos minutos. No se retire nadie. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Nos vemos en unos minutos. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Amigos, aquí de regreso, yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano y esto es Arquitectura en Blanco y Negro, programa en el cual todas las semanas les estaremos compartiendo nuevo contenido, conocimientos de esta bella profesión, aquellos que les sirvan para evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. Continúa conmigo nuestro distinguido profesor y coordinador de la Unidad de Representación Digital, el arquitecto Jesuán Ramos Román. Gracias, Jesuán, por no dejarme solo y continuar conmigo en esta segunda mitad. Seguro, aquí a la orden. Juan, estamos en un programa interesantísimo que es como una secuela del programa anterior para aquellos que se están conectando ahora y nos están escuchando. Les tengo que recomendar que vuelvan al programa de la semana anterior y vean también la primera mitad de este programa, porque de lo contrario, pues va a ser un poquito más difícil entenderlo. Y hoy estamos analizando estamos analizando un ensayo que tú titulaste El papel de la inteligencia artificial en la representación arquitectónica, y en el cual te haces una pregunta de si estamos avanzando en la disciplina con la inclusión de la inteligencia artificial o si por el contrario estamos comprometiendo la integridad creativa, la integridad intelectual, ¿verdad? Y en la primera mitad nos habíamos quedado en eso. Tú has hecho un recuento excelente de cómo las herramientas digitales fueron evolucionando desde final de los años 60, los 70, los 80, hasta con herramientas entonces un poco más rudimentarias, hasta herramientas muy avanzadas, ya como puede ser el Revit, que nos ha permitido el BIM también, en fin, estas herramientas que ya nos permiten visualizar y entender nuestro edificio, y tengo que decirle a todos los que nos escuchan que quizás no están adiestrados en la arquitectura, que los edificios, los arquitectos los vamos entendiendo, los vamos descubriendo según vamos avanzando en ellos, que no es algo que nosotros entendamos completo desde el primer momento, sino que podemos anticipar que es un edificio más complejo, más sencillo, pero todo su grado de complejidad lo vamos descubriendo poco a poco. Y estas herramientas digitales nos han permitido entenderlos con mayor agilidad, con mayor efectividad y con mayor plenitud. Hubo momentos en la historia de la arquitectura donde la arquitectura era más sencilla porque quizás no se podía describir en detalles de mayor complejidad, o había muchas sorpresas en el camino, había muchas sorpresas cuando se estaba construyendo. Ahora las sorpresas se han reducido, se tienen que reducir necesariamente porque ahora las sorpresas no anticipadas en un proyecto cuestan mucho más caro en términos de cambios de orden y demás. Y la profesión se trabaja un poquito a la defensiva en el sentido de que pues hay mucha competencia entre aquellos constructores o contratistas que van a hacer el proyecto, y por lo tanto lo que no está en los documentos no está, no se cotizó, y cualquier cosa que no esté en los documentos, en planos y especificaciones, es una reclamación de cambio de orden. Antes había una flexibilidad mayor, había una competencia, un sentido de competencia diferente, pero ahora me parece que una cosa trae la otra, y por eso necesitamos estas herramientas de mucha mayor precisión que nos deja entender mucho mejor los proyectos, porque casi que estamos obligados a entenderlos y a describirlos con mayor precisión.
Y entonces, como si no hubiéramos avanzado suficiente en las herramientas digitales, de momento llega la inteligencia artificial desarrollada, donde nos empieza a permitir desde tempranas etapas en el proyecto visualizar el proyecto de manera diferente y generar alternativas al proyecto muy rápido, tú lo explicaste muy bien, muy temprano, en etapas muy tempranas. Ahora, esto lo hacemos con el uso de unos programas digitales que no son de creación del arquitecto, que lo crean Ujú. otras personas en otros lugares y que nosotros solamente los utilizamos para que nos entiendan los que nos escuchan y caer en la parte, en el tema en donde dejamos la primera mitad, que es el asunto ético. Ya comienzan a surgir reclamaciones donde eh, se entiende que no todas las ideas son productos del arquitecto. Por lo tanto, el reclamo del arquitecto como único dueño de la propiedad intelectual que constituye ese proyecto empieza a ponerse en duda, porque la inteligencia artificial tiene la capacidad de generar conceptos e ideas con meramente respondiendo a lo que tú bien llamas y a lo que se llama text to image, que es que yo escribo algo y eso el programa, cualquiera de ellos, Midjourney, que es el que más yo he trabajado, te lo traduce en, en volúmenes, en edificios, en ideas arquitectónicas, que se podría cuestionar cuánto es tuyo y cuánto es del programa y por lo tanto de aquella persona o aquel equipo que generó el programa. Habíamos visto en otras, yo he visto, perdón, en otros ámbitos de la intelectuales y no necesariamente en arquitectura, pero en la ciencia, donde revistas tan prestigiosas como Nature en algunos artículos empiezan ya a darle crédito como parte de los autores del artículo a algunos de estos programas de inteligencia artificial. O sea que Ujú. ya se empiezan a reconocer como miembros del equipo, miembros activos del equipo, que no pasaba con los programas anteriores, como Ujú. un AutoCAD, por ejemplo, o un Revit, donde lo que tú no ponías no salía. Ya no, aquí sale más de lo que uno pone, por ponerlo, por decirlo de alguna manera. Pero sin aguantar más la conversación, te dejo a ti en este punto para que tú lo tomes de aquí en adelante, Jesús. Sí, gracias. Claro, el mundo de inteligencia artificial, pues todavía existen lagunas. Hay personas que se cuestionan cómo funciona, si tiene derecho de autor las imágenes que uno genera en este tipo de programas, como text to image, que claramente lo describiste, donde uno entra a lo que se conoce como un prompt. Un prompt, una descripción escrita de lo que sería ese proyecto, de lo que tú quieres que te genere la inteligencia artificial. Ahora, el tema de derecho de autor, yo creo que todo depende de cómo el proceso de generar la imagen. Porque si tú tienes un programa como Midjourney que tú le escribes, diseñame un edificio rascacielos que tenga vegetación en todos pisos, pues es una explicación, una descripción bastante genérica que le da oportunidad al programa a hacer lo que sea, lo que él entienda. Pero por otro lado también, ¿cuál es ese nivel de, 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 de participación de la inteligencia artificial? Porque tenemos ya oficinas que la están utilizando, oficinas como NVRDV. En VRDV, ellos utilizan, no usan Midjourney, usan uno que se llama Stable Diffusion. Entonces, Stable Diffusion, ellos lograron insertar un banco de imágenes, información de todos sus proyectos. Ahora, el Stable Diffusion le va a desarrollar a ellos imágenes basados o inspirados en proyectos de ellos.
¿verdad? Y ahí entonces uno se va cuestionando realmente Ujú, eso es propiedad de la inteligencia artificial o ya ellos empiezan a adquirir propiedad sobre esa imagen que se genera. ujú, Eh, eh, pero para eso también, ¿cómo fue que aprendimos nosotros? Nosotros en la arquitectura aprendemos con precedentes. Nosotros estudiamos precedentes, estudiamos proyectos existentes para poder entender cómo otros arquitectos desarrollan problemas o programas el cual nosotros vamos a atender en el presente o en el futuro. Asimismo, aprende la inteligencia artificial. Sí, hay oficinas, hay arquitectos que están cuestionando y diciendo no incluyas mi información porque entonces estás copiando mi estilo. Y no necesariamente, porque estamos hablando de millones y millones de datos del cual aprende la inteligencia artificial para generar una imagen completamente nueva. Sí, tenemos que entender que es una herramienta. No va a sustituir al arquitecto, no debería. De que tiene la oportunidad o podría hacerlo, sí. Eso sí, yo tengo que aceptar que podemos tratar de entender que en algún momento el diseño puede tener total control por la inteligencia artificial. Pero ahí está nuestro control y nuestra manera de ver la inteligencia artificial y de cómo utilizarla. Es- yo entiendo lo que tú estás diciendo. Yo soy un poquito más pesimista o más realista que tú en el sentido de que sí, yo creo que tiene la capacidad definitivamente Ujú, de llegar a sustituirnos. A fin de cuentas, lo que nosotros hacemos, aunque alguno de los colegas que me escucha quizás se ofenda con lo que voy a decir, nosotros analizamos alternativas y ujú, proponemos soluciones. Y eso es, y lo analizamos en base a las experiencias que hemos tenido, a los precedentes que guardamos en nuestra memoria o que buscamos al momento de que nos enfrentamos a un proyecto, pero nada es nuevo en nuestra mente. Nosotros lo ujú, producimos en base a esa data que hemos ido acumulando a lo largo de claro, los años. Si esa data es mucho mayor que la nuestra, como puede ser la que reside en un ordenador, y si maneja los datos a mucha más velocidad que nosotros, con la posibilidad de generar muchas más ideas mucho más rápido, yo creo que el peligro es real de que seamos sustituidos. Eh, ¿Cuándo va a ocurrir? Yo no sé cuándo va a ocurrir, porque vuelvo y digo, de momento podríamos ser sustituidos por programadores de computadora o por prompters, meramente gente que sepa poner la información, poner el texto para que se convierta en imagen y no necesariamente por el software en sí, porque como dije, todavía el software no tiene iniciativa, pero no se plantea el problema, necesita que alguien se lo plantee. ujú, Pero ese que lo plantea no necesariamente tiene que ser un arquitecto. Me parece a mí que eventualmente no necesariamente va a tener que ser una persona formada en la profesión de la arquitectura. Eso tendremos que verlo, pero no tardaremos mucho en verlo. Prontamente lo vamos a ver con mucha rapidez, mucho antes de lo que nosotros pensamos. Pero sí. adelante, por favor. Eso me parece interesante porque también hay personas y hay arquitectos que se cuestionan si realmente la inteligencia artificial puede atender los aspectos culturales en la necesidad de desarrollar un proyecto, de dibujar o diseñar un proyecto, si la inteligencia artificial incorpora esos aspectos culturales. Esa es una de las esperanzas que pueden ver de que el arquitecto siempre va a estar presente, pero yo creo, no lo sabemos, porque según va avanzando la inteligencia artificial, pues todo es posible, todo es posible. Pero sí, hoy día lo debemos visualizar y tratar de aceptar que es una herramienta. Es una herramienta, es nuestro asistente. Como tenemos un delineante en la oficina que nos hace los dibujos y tenemos alguien que nos trabaja la permisología, pues tenemos ahora este nuevo asistente que está metido en una computadora y eventualmente de aquí a un año o dos va a ser un robot que camina físicamente en nuestro espacio. Y ahí entonces entran otros cuestionamientos sobre la arquitectura y el diseño.
este, que a mí que me parece interesante también en que, no interesante, es que hay problemas que están surgiendo que ya había, ay, discúlpeme, la computadora acaba de hacer un ruido. Hay problemas que tuvimos en el pasado, en la historia de arquitectura, que podemos comenzar a visualizar nuevamente con la inteligencia artificial. Y una de ellas es la homogeneidad, o sea, la repetición del mismo modelo, porque el AI al final del día va a encontrar la mejor solución y si esa es la mejor solución, la va a repetir. Algoritmos. Algoritmo, Va a exacto. funcionar en base a algoritmos, sí, Va a sí. funcionar exactamente en base a algoritmos. Ujú, Entonces, si nosotros dependemos excesivamente de la inteligencia artificial, mentalmente, o esa creatividad puede comenzar a nublarse. ujú, Por eso que yo creo que es algo que debemos atender desde ahora en cómo visualizar la inteligencia artificial y para qué realmente nosotros la necesitamos utilizar. O sea, nosotros no necesitamos invertir mucho tiempo en descubrir o buscar la mejor estructura para un edificio. Si los algoritmos que utiliza la inteligencia artificial puede ayudarte a lograr la mejor estructura, pues ya tú sales de eso. Entonces tú le dedicas más tiempo a ese proceso creativo del proyecto. ujú. Pero por otro lado, la inteligencia artificial nos está enseñando posibilidades estéticas que a lo mejor nosotros ni visualizábamos. O sea, el pensar en una idea, créame un edificio en forma de un chicle, porque hay barbaridades que se buscan, en forma de nube, y te puede generar en menos de una hora miles y miles de imágenes, cosas que nosotros no podemos ni pensar en eso. Ujú. Sí, y es el peligro también. Yo ciertamente eh, estoy convencido, volviendo a la parte cultural, Ujú, que tú lo estableces como, o lo mencionas que hay quien lo establece como la diferencia entre lo que el ser humano puede producir y lo que la máquina puede producir, por aquello de que la máquina quizás lo que tiene dentro de sí es un lenguaje internacional y no local. Va a depender también de quién lo programó y de cómo y cuál es la información que tiene dentro, porque la máquina va a darte lo que tiene dentro. O sea que si tú claro. tomas la precaución de incluir algunos aspectos de carácter cultural dentro de lo que es la información que la máquina funciona, hasta ese o maneja, hasta ese aspecto puede ser superado. Después de Ujú, todo, no podemos separarnos tanto de las máquinas nosotros. Nosotros funcionamos exactamente igual. Nosotros producimos ujú, lo que tenemos en nuestro registro, ¿verdad? En un registro que se crea a base de experiencia y de conocimiento. correcto. Es lo mismo que va a hacer la máquina. Lo que hay que tener es Ujú, la precaución, pero va a manejar los datos con mucha más velocidad que nosotros. Y va a poder buscar datos viejos que a nosotros nos cuesta trabajo, los va a poder buscar con mucha más agilidad. O sea que yo no sé, me gusta escucharte defendiendo la humanidad, pero yo tengo mis sospechas de que la capacidad es tal y va a ir en aumento que nos vamos a encontrar con una gran competencia, una formidable competencia. Pero adelante, por favor. Claro, yo hay días que estoy a favor, hay días que estoy un poco en contra. Todo depende de lo que estoy leyendo y estoy estudiando. Pero sí, no cabe duda que existe una preocupación de de que la inteligencia artificial nos puede quitar el trabajo. Esa es la pregunta de todo, esa es la preocupación de mucha gente en todas las profesiones. Y en la arquitectura, ¿verdad? No se queda atrás. Eh, pero, igual que usted dice, nosotros procesamos igual, pensamos igual, la inteligencia artificial eventualmente nos pone a nosotros al lado del robot o la inteligencia artificial que sea y va a pensar de la misma manera.
El miedo, claro, es que la inteligencia artificial vaya a sobrepasar nuestra manera de pensar y sea superior en el momento de diseñar y hasta desarrollar imágenes que representen la arquitectura. Claro, la Porque, superioridad va a consistir en la velocidad en que procesa los datos. exacto, exactamente. Y lo que estamos viendo que también nos asusta un poco es el hecho que la inteligencia artificial realmente viene y está prácticamente reseteando o borrando nuestra manera de representar la arquitectura. Estamos hablando de que la inteligencia artificial con un robot que te puede construir un edificio ya no requiere la necesidad de un desarrollo de planos de construcción. Ujú. Con simplemente un modelo tridimensional que tú desarrollas o que la inteligencia artificial te desarrolla, lo lleva directamente a los robots de construcción. Y de momento, ¿dónde estamos nosotros? Así es, y te hace el take-off de los materiales y te lo hace todo, sí, y con mucha mayor precisión. Ciertamente se nos acabó el tiempo, se fue volando esta segunda mitad, Sí, Juan. pero Este, interesante. y yo que es muy interesante, sin duda, y te lo agradezco. Yo creo que se nos han quedado cosas en el camino. Yo solamente menciono algo que leí los otros días y que yo creo que te lo había mencionado a ti o se lo he mencionado a alguno de los compañeros. Zaha Hadid está viva. Yo leí ese artículo y es porque la firma de Zaha Hadid, una de las grandes mujeres arquitectas que en paz descanse, murió recientemente, la firma ha seguido funcionando como si ella estuviera viva, produciendo diseños que parecieran hechos por ella porque simplemente alimentan sus sistemas precisamente con todos los algoritmos de los diseños de Zaha Hadid. Entonces, la firma ha sido capaz de seguir produciendo proyectos que pueden reclamarse casi como diseñados por Zaha Hadid. Este es muy Sí, interesante ese sí. artículo y que se parece algo a lo de MDVR que estaba mencionando. Tú sabes que ellos alimentan su sistema con sus propios diseños. ¿Cuánto pasará esto? Yo no sé, pero va a ser interesante cuando, digamos, Miss Van der Rohe está vivo y cosas de ese tipo, ¿verdad? Y puede pasar. Yo creo De que todas ya. maneras, estamos excedidos de nuestro tiempo. Jesuán, fabuloso ambos programas y este Gracias, particularmente gracias. excedió mucho. Gracias, a la orden siempre. Y aquí a la orden para futuras ocasiones. Gracias, gracias. Contaremos contigo. Agradezco a todos los que nos están escuchando y han estado con nosotros durante esta hora. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Nos vemos la próxima semana. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.